Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La fauna, esencia del espectáculo de lo salvaje, declina aceleradamente en el mundo. El viejo horror, esa mezcla de fascinación y miedo a ser literalmente devorado, que late en el corazón del Homo sapiens, como arquetipo quizás adormecido en el fondo de la conciencia, de esa pesadilla persistente de las persecuciones de los ancestros en la sabana africana, donde el lomo y otros primates eran comida usual de los depredadores, se respira en el arte y la literatura de los 10.000 años de civilizaciones, cuando el humano había pasado de ser presa fácil al más temible superdepredador concebido alguna vez por las fuerzas ciegas de la evolución. Un miedo paradójicamente superado en la destrucción ingente de ecosistemas que han alojado la vida salvaje al margen de la humanidad, cuya huella crecía aceleradamente y que con la explosión demográfica y la avidez de recursos de la tierra, desde minerales hasta pieles, además de la expansión de espacios agrícolas y ganaderos para alimentar miles de millones de personas y de los propios asentamientos urbanos, hace cada día más difícil ser animal, animalis, espíritu, alma, aliento, lo que vive. No obstante que podría haber de unas 30 a 100 millones de formas de vida diferentes al primate africano que conquistó al mundo. El horror a lo salvaje podría visualizarse en la actividad de enfermedades infecciosas que se han desarrollado en el mismo organismo del hombre, a veces transmitidas por vectores, pero aunque sus resultados son demoledores, con decenas de millones de víctimas humanas en algunos momentos de la ruta de las civilizaciones, la verdad es que ese miedo se cristaliza, se imagina mejor en la visión de un humano inerte ante los grandes animales que ya deambulaban la tierra antes de su triunfo. Al cazador que se le acaban las balas o se le atora el gatillo frente al rinoceronte, al biólogo que se le escapa el jeep en la expedición por Serengeti y descuida la copa de los árboles donde acecha el leopardo, a los trabajadores de las vías férreas que los llegan a matar y extraer leones, como la famosa pareja del Museo de Historia Natural de Chicago, devoradores de hombres que incluso tienen su propia película, cual estrellas de Hollywood que nunca han de morir. Pero el león ha visto reducido su reino más que nunca, nos recuerdan los conservacionistas. Los tigres y los gorilas son apenas unos cientos, los jaguares y los chimpancés unos cuantos miles, los elefantes, las jirafas, los tapires, las grandes serpientes, los osos, los lobos, los grandes ungulados de la taiga y las enormes manadas de África o América del Norte ya solo se sostienen viablemente en reservas protegidas. El reino del hombre ha aplastado todo. La humanidad, sus plantas y su ganado ya representan de 50 a 90% de la biomasa, literalmente, materia orgánica de origen vegetal o animal. Incluso las aves, esos seres de luz que surcan como esperanza en los crepúsculos de la naturaleza, desaparecen de forma acelerada. ¿Qué está sucediendo? Hay un proceso de extinción en marcha, advierte el coordinador del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, Eduardo Santana Castellón. Tras referir a un estudio pionero sobre extinción de aves, el científico recuerda otro más amplio. El caso de mamíferos. Esta mismo que se vio ahora para Estados Unidos y Canadá, se había hecho un estudio anterior, pero por biomasa, calculado por biomasa para todo el mundo, que salió en el Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y encontró que la biomasa, o sea, que la biomasa es lo que pesan, el peso no seco, sino así húmedo y todo, lo que pesan los animales o las plantas, ¿ok? Y claro, pues tienen que ver con el número. Si hay una persona, pues la biomasa es menos. Si hay dos personas, la biomasa es más y así. Bueno, la biomasa de mamíferos silvestres en los últimos también 40 años ha disminuido un 83%. O sea, ahorita hay más, la cifra de comparación es que hay más personas y sus mascotas y vacas que animales silvestres. O sea, las personas somos 36% de la biomasa de mamíferos. Nuestros animales son el 60%, o sea, somos el 96%, y el 4% son mamíferos silvestres. ¿Okay? O sea, hemos cambiado. Sí, se ha cambiado. Mucho peor que con las aves. Sí, no, bueno, con las aves este mismo estudio, sí es peor. 70% son todos nuestros pájaros, principalmente gallinas y guajolotes que tenemos, y gansos y patos,
y 30% son las aves silvestres. O sea, más del doble de todas las aves del mundo son las que nosotros tenemos de corral para alimentarnos que las que están libres en él. Entonces, ¿no sería exagerado decir que estamos asistiendo al exterminio de la vida silvestre? Así es. En buena medida. Así es. Entonces, para el caso de los mamíferos marinos, es también el 80% de mamíferos marinos se han perdido. De plantas es el 50% de la biomasa, de peces es el 15%. Pero hay otros datos de peces que son escalofriantes. Entonces, pues ahí es una cadenita. Si se pierde la dieta de otro, pues el otro empieza a declinar porque se perdieron los insectos, o se perdieron las frutas, o se perdieron los peces, o se perdieron los ratones que se comía, etcétera. El estudio de biomasa se publicó apenas en 2018. Respecto a las aves, lo dio a conocer la revista Science apenas en septiembre de 2019. Básicamente, lo que acaban de descubrir es que de 1970 a la fecha han desaparecido 1/3 de todas las aves de América del Norte. O sea, algo inaudito. Esos son 3,000 millones de individuos desaparecidos. Y nadie está poniendo en duda esos datos por la metodología que describí anteriormente. Entonces, las implicaciones, ellos evaluaron más de 500 especies de aves, encontraron que más de 300 vienen disminuyendo, y aquí lo interesante es que en el pasado, nosotros cuando hablamos del problema de pérdida de biodiversidad, pues generalmente hablamos de especies que ya han tenido una disminución catastrófica, que ya es obvio, que es ineludible, que apenas nos empezamos a dar cuenta, pero cuando ya están mal, y ahí empiezan nuestros proyectos para tratar de recuperarlas y de salvarlas. Aquí lo que pasa es que este estudio cubre especies comunes que ves todos los días, que no nos percatamos, los que ven aves así, los biólogos, etcétera, no nos percatamos que están desapareciendo. Para el ornitólogo, recientemente reconocido por la Universidad de Cornell en Estados Unidos, el rigor del estudio sobre aves no tiene parangón y da herramientas para ir respondiendo preguntas sobre cómo afrontar el desafío de la extinción. En la revista Science se publicó un artículo que no tiene precedente en la historia de la conservación. 11 investigadores de 8 institutos de investigación y universidades compilaron más de 11 trabajos independientes, algunos de ellos desde 1968 que empezaron, de muestreos anuales de aves. Uno es el Breeding Bird Survey, el censo de aves anidantes o reproductivas que se hace en Estados Unidos y Canadá, que se han hecho a través del gobierno federal de Estados Unidos desde 1970. Otra es el Christmas Bird Count, o el conteo de aves navideña, que aquí se hace en Guadalajara. Eloísa Martínez ha sido una de las líderes en Guadalajara en impulsar este conteo. Y también desde 1970. Otros son estudios de rapaces, de aves de rapaces que pasan volando por puntos específicos y las cuentas, otros de playeros, de gansos, de aves de cacería, en fin, muchos estudios diferentes que se han hecho con diferentes metodologías, pero que tienen la forma de tomar los datos, se han sistematizado, y todo eso se hizo con un análisis estadístico muy riguroso, y aparte, estudios de radar. Los más de 140, no me acuerdo la cifra exacta, pero estaciones de radares climáticos, 143, distribuidas por todo Estados Unidos. Esas no estaban en Canadá, los otros estudios sí son Canadá y Estados Unidos, que captan las aves que migran en la noche. Entonces,
Los radares al principio no sabían que eran esas nubes, y bueno, desde hace más de una década hay información sistematizada, así que sabemos que las aves que nos llegan a México también las están monitoreando a través de radar, aunque aquí ya no se estén monitoreando. Y bueno, en realidad es un estudio extraordinario que aparte tienen evaluaciones y contraevaluaciones y se complementan unos con otros. Entonces, eso es lo interesante, por eso estaba en la primera plana de todos los periódicos y después de la revista Science. Al principio todos los animales eran salvajes, incluido el hombre. Eso dice el premio Nobel británico Rudyard Kipling en el cuento El gato que caminaba solo. Sucedieron estos hechos que voy a contarte, oh querido mío, cuando los animales domésticos eran salvajes. El perro era salvaje, como lo eran también el caballo, la vaca, la oveja y el cerdo. Tan salvajes como puede imaginarse, y vagaban por la húmeda y salvaje espesura en compañía de sus salvajes parientes. Pero el más salvaje de todos los animales salvajes era el gato. El gato caminaba solo y no le importaba estar aquí o allá. También el hombre era salvaje. Claro está, era terriblemente salvaje. No comenzó a domesticarse hasta que conoció a la mujer y ella repudió su montaraz modo de vida. Una de las formas con las cuales los seres humanos tratan de enfrentar las consecuencias de su mala gestión de la naturaleza es reproducir especies que ha dejado en riesgo de desaparecer por la destrucción de hábitat, por la expansión de actividades productivas hostiles, y son justamente criaderos. Criaderos, en este caso estamos en un criadero de aves citácidas, estas aves que son muy famosas en la literatura universal porque hablan, parece que hablan, tienen una gran sociabilidad, son ruidosas, son aves que históricamente han sido cercanas al ser humano, pero esto no es conveniente para ellas. El hecho es que atraparlas para llevarlas a las casas genera un altísimo costo para las propias especies, y se está buscando que estos criaderos sean no para venderlas, no para comercializarlas, sino para que vuelvan a introducirse en el medio salvaje y logren volver a prosperar en las selvas, en las cañadas, en los bosques donde han habitado de forma inmemorial. Esto es justamente el objetivo de este aviario SORI, y es el objetivo que debería impulsarse para otros proyectos, porque estos son todavía muy escasos y el problema de la extinción de especies es enorme para este grupo de aves. La Evaluación Global de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos fue elaborada durante los últimos 3 años por 145 expertos de 50 países, en colaboración con más de 350 especialistas, con base en 15,000 fuentes científicas y gubernamentales, donde 7 expertos mexicanos participaron como autores, así como más de 35 especialistas que contribuyeron con más de 580 aportaciones derivadas de talleres coordinados por la CONABIO en su calidad de punto focal nacional. La evaluación concluye que actualmente 1 millón de especies están en peligro de extinción, que 3/4 partes de la superficie terrestre y 2/3 partes de los océanos han sido profundamente impactadas por nuestras actividades. Hay especialmente 5 causas directas. La primera es el cambio de uso de la tierra y el mar, la segunda es la sobreexplotación, la tercera el cambio climático, la cuarta la contaminación y la quinta las especies exóticas invasoras. La producción agrícola es uno de los promotores de cambio más fuertes. Aunque su valor ha aumentado 3 veces desde 1970, ha provocado la degradación del 23% de los suelos del planeta, reduciendo su productividad y amenazando la seguridad alimentaria. Además, el 50% de la expansión agrícola entre 1980 y 2000 fue a costa de los bosques tropicales que albergan la mayor biodiversidad del planeta, destacando la expansión pecuaria en América Latina y la de palma de aceite en Asia, entre los impulsores más fuertes de estos cambios.
cambios. También a nivel mundial están desapareciendo variedades y razas locales de plantas y animales domesticados con grave riesgo para la seguridad alimentaria mundial, ya que debilita la resiliencia de muchos sistemas agrícolas ante las amenazas como las plagas, los patógenos y el cambio climático. En los últimos 50 años, la cantidad de personas que habitan el planeta ha crecido, ha aumentado el doble, la economía global ha aumentado también 4 veces y el valor del comercio internacional 10 veces, de tal forma que al día de hoy extraemos más materiales de la naturaleza que nunca en la historia. Hoy extraemos 60,000 millones de toneladas de materiales de la naturaleza al año, lo que equivale en peso a 100,000 barcos de carga. La cantidad de plástico que se desecha en los mares del planeta ha aumentado 10 veces desde 1980. Más de 300 toneladas de metales pesados, sustancias tóxicas, desechos agrícolas e industriales llegan cada año a los océanos, causando al menos 400 zonas muertas, aquellas en las que no puede vivir organismo alguno en las zonas costeras, cubriendo un área al menos del tamaño de Gran Bretaña. Estas transformaciones profundas no serán sencillas y enfrentarán oposiciones fuertes de aquellos que se benefician del status quo, pero es necesario trascender esta opción para mantener la vida en el planeta. Hay 5 líneas prioritarias de acción para generar cambios transformadores para evitar el deterioro de la naturaleza: la eliminación de subsidios perversos, cooperación intersectorial, medidas preventivas, adopción de decisiones en un contexto de resiliencia e incertidumbre y derecho ambiental y su aplicación. La vida va casi siempre de lo simple a lo complejo, y en este proceso los insectos son animales hoy relativamente pequeños para lo que fueron hace cientos de millones de años, pero lo que han perdido en tamaño lo ganaron en diversidad y, dice la bióloga Patricia Santos, son la base de la cadena alimenticia que sustenta el resto de la vida en tierras emergidas, pues su enorme abundancia los hace el fitoplancton de las tierras emergidas. Esto sin olvidar su papel en la polinización que hace posible la reproducción de plantas con flor. La bióloga destaca que la estrategia reproductiva de los insectos, de poner huevecillos por millares o cientos de millares y limitar la crianza, es exitosa para ellos y necesaria para todos los demás. Y ese valioso servicio se está acabando. Pero, ¿por qué se están acabando los insectos? Es el uso de químicos contra ellos, precisamente por cómo se reproducen tan eficientemente por su estrategia R, pues es bien fácil que se conviertan en plagas. Pues por cómo tienden a comportarse como plagas, como respuesta a la agricultura, pues entonces hay que eliminarlos. Entonces, no sé, tú has de haber visto, y ahí están en cápsulas, las avionetas esparciendo plaguicidas, insecticidas sobre los cultivos desde hace 30 años, ¿no? Desde que se empezó lo que le llaman la revolución verde o la agricultura industrial. Al haber cultivos exitosos, pues hay plagas de esos cultivos, ¿no? Y la otra razón, yo pienso que va por la contaminación del agua, porque muchos insectos, su fase larvaria, pasan en el agua, así como los mosquitos y son los más populares, pero hay muchísimos. En una región específica, el sur de Jalisco, la investigación de Fátima Ezara Ousini, investigadora del Centro Universitario del Sur, se ha topado con la reducción de polinizadores como efecto precisamente de los plaguicidas. Hay un listado publicado de 70 tipos de insecticidas, plaguicidas que están prohibidos a nivel internacional y están publicados por el gobierno, que se están utilizando todavía. Nosotros, hicimos un trabajo donde nos preocupaba la mortalidad de abejas, hablamos con apicultores, su preocupación y todo, pero ellos están diciendo, bueno, es que el cambio está afectándonos por las pesticidas y todo. Nosotros no podemos decir que eso efectivamente, sin embargo, hicimos una investigación para poder darles herramientas, para decir, bueno, pueden hablar. Y entonces lo que hicimos es una correlación, una regresión lineal entre el cambio de uso suelo
en la zona sur de Jalisco. Decimos en sur de Jalisco porque la producción disminuyó increíblemente en muchos municipios. Sur de Jalisco incluyendo lo que serían administrativamente sur y sureste. La zona Tamazula, ¿no? Tamazula sí está dentro. Está al sur, están 16 municipios. Entonces sí sería sur-sureste, sería... Entonces también Tecalitlán, Pihuamo, Quitupan, esos no. No entran. El sur-sureste no, los del límite de Michoacán no. No entran. Santa María del Oro, 16 Valle de Juárez, no entran. Bueno, es importante. 16 municipios. Y estos, casi en 2 municipios, no tengo el dato exacto, pero en 2 municipios donde hubo un pequeño aumento. Pero en Zapotlán Grande yo creo que fue... En los últimos 3 años, de 2013 a 2016, más de 1 millón de toneladas de disminución en la producción de miel. Esto es un verdadero desafío para la viabilidad económica y sobre todo del sistema alimentario local. Añade, un daño que llega hasta los cuerpos de agua y permanece impune. Encontramos una significancia, estadísticamente hablando, sobre el aumento de los invernaderos y la mortalidad de abejas, no con los aguacates. El aguacate no tenía significancia entre el cambio de uso suelo en los aguacates y la mortalidad, pero sí hay significancia entre los invernaderos. Yo puedo decir, desconozco muchos estudios realizados en el mundo, en Estados Unidos sobre todo, que relacionan con el uso de químicos, pero puede ser varias Ahora, no sabemos a ciencia cierta qué tipo de agroquímicos prohibidos se estén usando, ¿verdad? No. Porque ellos tienen que transparentar lo que... Exactamente. No podemos, lo que sabemos es los datos oficiales. Sí podemos detectarlo mediante el agua. ¿Y qué se ha detectado? ¿O no se ha hecho todavía el estudio? No terminamos. No puedo... Cuando la tengo, la puedo decir. Pero no lo tenemos Porque todavía. Porque sí, como decías... No lo decías tú, decía el anterior entrevistado. Al agua no le puedes mentir ni la puedes engañar. Exacto. Si un contaminante... se está usando, el agua lo va a reflejar. El agua va a reflejar, pero una cosa sí sabemos, es el lirio en la laguna. Pues el lirio tiene una función. Quitas el lirio y se mueren los peces. Lirio, la cantidad de lirio que aparece es que el lirio absorbe los contaminantes. Si no hay en el agua, que no hay por la escorrentía y no llega al agua, pues no va a haber lirio. Va a estar limpio como antes. Dicen, vamos a quitar el lirio, pues quítalo todo, limpian todo y van a flotar los peces. Es decir, se debe destacar la pérdida de servicios ambientales que brindaban los diversos organismos desaparecidos, un desafío que la propia naturaleza deberá cubrir en sus procesos. Cuando se pierden las abejas polinizadoras, de pronto la gente se da cuenta cuánto vale cuando ahora tienes que pagarle a alguien para que traiga colmenas de abeja a tu rancho o a tu granja, para que te polinicen los árboles, que es lo que está pasando ahora en Estados Unidos y en Canadá, y no sé si aquí tal vez esté pasando. O cuando tengo que comprar abejorros para meterlos adentro del invernadero para que me polinicen las plantas adentro del invernadero, que eso sí se hace en Autlán y se hace en otros lados. Entonces, ahí le estás viendo un valor económico a la polinización que antes era invisible. Cuando vemos la cantidad de plagas y de mosquitos que comen las aves insectívoras y los murciélagos, entonces ahí eso se traduce en pérdidas económicas forestales, en pérdidas de salud por poblaciones de mosquito que son vectores de malaria, dengue, chikungunya, etc. Entonces ahí es donde la gente empieza a ver, ahí de nuevo hay datos que ayudan por el sentido común a hacerlo. Pero sabemos que en el pasado grandes poblaciones colapsaron porque de pronto pues no tuvieron sentido común de alguna manera. Los mayas, o sea, destruyeron el ambiente que los sostenían. En el Medio Oriente, civilizaciones que destruyeron la isla de Pascua. O sea, esas grandes cabezas de piedra se hicieron cuando habían bosques grandes y troncos de palmas que servían para rodarlo como rueda y moverlas de un lado a otro. No fueron extraterrestres, ya sabemos. Y se acabaron todo. Y entonces se acabaron ellos mismos. Y lo ve uno de día a día. Lo he visto yo, gente de la ciudad que va al campo y hay un árbol de naranja inmenso y por agarrar 5 naranjas le rompen una rama y un gajo. Y el campesino que estaba ahí dijo, esa fue mi primera lección de sustentabilidad.
dijo, pues esa rama que te dio 5 naranjas, el año que viene nos hubiera dado 20. Y ahí yo era un niño cuando oí eso. Y bueno, eso es sentido común de un campesino. Pero el muchachón de la ciudad que venía, pues no, yo quiero esas 5 y rompo el gajo para agarrar esas 5 hoy para mí, porque la quiero ahorita sin pensar en el pasado, y pierden el sentido común. Entonces, pues bueno, cuando no hay sentido común, hay que poner incentivos para generar el sentido común, o hay que usar el garrote. Exacto. Y hay que usar las dos cosas, el incentivo y el garrote, pero junto a un proceso de educación, que es lo fundamental y que no podemos bajar la calidad de la educación en el país. Hay que trabajar para la calidad de la educación, aparte de que más gente tenga educación, que la educación sea de calidad, porque educación que no es de calidad, pues después se convierte en otra cosa, o sea, en indoctrinación y no en educación. Vivir cerca de las ciudades para animales y plantas siempre es un desafío. Estamos aquí muy cerca del área metropolitana de Guadalajara y bueno, aquí había un bosque hace no muchas décadas. ¿Qué encontramos ahora? Encontramos milpas porque hubo una revolución, una reforma agraria que le dio tierras a los campesinos y el bosque nunca ha tenido un valor comercial notable, menos este tipo de bosques que son frágiles, que no son de madera rica y comercial. Bueno, hubo un proceso, y aquí lo podemos ver de forma muy clara, hubo un proceso para convertir tierras agrícolas. También hay infraestructura, usted puede advertir el paso de la línea de electricidad, también hay en general caminos hacia la parte final. Usted va a encontrarse una carretera con mucho paso, con mucho flujo vehicular. Esto es un problema serio para las comunidades de animales y plantas y se van detonando procesos de extinción local. Esto va a seguir ocurriendo porque las ciudades no tienen un planteamiento para poder amortiguar sus efectos hacia las periferias. Y este es el desafío que hay que tratar de generar para que los servicios ambientales que proveen los bosques, que requieren que estén integradas sus cadenas tróficas, sean plenos gracias a la ciudad y no en contra de esta. Emblemas de belleza psicodélica, colores exóticos, estridencia, fiesta y parloteo. Las 22 aves citácidas de México están en riesgo de desaparecer. La causa central parece ser el excesivo apego que muchos humanos sienten por entrañables pericos, loros y guacamayas, que además de esplendorosos como el relámpago verde de José Juan Tablada, les regalan la peligrosa ficción de la comunicación, el milagro de un habla que es literalmente pura imitación, puro parloteo. Víctor Busteros, director del proyecto SORI de reproducción de aves, lo aborda. En el mundo hay alrededor de 350 especies de citácidos y de esas 350 especies se puede decir que solo 4 están fuera de amenaza de extinción. Todas las demás están en peligro, principalmente por la pérdida de su hábitat y el tráfico ilegal de los ejemplares, porque son muy atractivos como mascotas, ¿no? Se han utilizado desde siempre como animales de compañía, siendo que no son realmente el mejor animal de compañía. Y eso es básicamente su principal problema. Actualmente también el cambio climático los está afectando, ¿no? Porque el cambio climático está pues modificando sus ambientes. Ellos son, en el caso por ejemplo de los citácidos mexicanos, son muy, son aves muy especializadas a cierto hábitat, ¿no? O sea, viven en zonas de transición florística y estas zonas de transición florística son las que más están viendo afectadas por los cambios de patrones del clima. La realidad es que estas aves hacen cosas más importantes que entretenernos con sus gracias, añade. Se han hecho estudios recientes en donde se ha logrado identificar que estos animales son muy importantes para que los bosques y las selvas se puedan estar renovando de forma natural, ¿no? O sea, son, digamos, reforestadores naturales de los bosques y las selvas. En Centroamérica se ha documentado en Costa Rica en lugares donde desaparecieron estos animales y había un impacto fuerte por la deforestación humana.
al momento de que se reingresaron las primeras parejas de guacamayas en una zona que se documentó, pues se ha visto que sí ha habido una renovación natural de esos bosques. O sea, sí tienen mucho valor en ese sentido. Se sabe por cuestiones biológicas que son dispersores de semillas, de polen y de genes, ¿no? Entonces, ese es su valor, su principal valor. Hablando de las especies mexicanas, pues tienen un gran valor, digamos, social e histórico, ¿no? Pero desde el punto de vista ecológico tienen un gran valor como dispersoras del germoplasma y si lo vemos en digamos, a escala global, pues son muy importantes para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático que actualmente nos está afectando, ¿no? Porque van a ayudar a que se pierda o que se recuperen los bosques que se han perdido y ayudar a que los impactos del cambio climático sean menores. Pero ha costado trabajo convencer a tomadores de decisión públicos y privados de la importancia de reproducirlas y de liberarlas en espacios debidamente preservados y monitoreados. Hay casos exitosos en América Central. Bueno, sí es difícil lograr que se reproduzcan en cautiverio, básicamente por dos razones. La primera, no hay digamos, diferencia entre el macho y la hembra. Hay que hacer estudios de sangre para determinar el sexo de los animales, y luego no es nada más que tengas un macho y una hembra. Son animales muy inteligentes y por ende son muy quisquillosos en cuanto a la pareja. Si no le cae bien, pues no se va a querer reproducir con ella un macho o la hembra, ¿no? Entonces, sí es difícil, se necesita un espacio adecuado, condiciones adecuadas. O sea, una pareja por ejemplo, de guacamayas difícilmente se va a reproducir en una ciudad, en un patio, escondidas, ¿no? Necesitan pues un buen clima, un buen ambiente para pues, que ellos se animen a reproducirse. Generalmente tienen 2 o 3 crías cada 2 años y cuando ya se logra la reproducción en cautiverio, pues es muy fácil, ¿no? Controlar que lo sigan haciendo cada 2 o 3 años. O sea, el chiste es que den el clic. Que dé exactamente. Y como suele pasar en las aves, son parejas estables. Son parejas para toda la vida, son monógamas y no cambian de pareja. En el caso de las guacamayas llegan a vivir casi 100 años, ¿no? Igual que una persona, 90, 100 años. Y se pueden reproducir pues, la mitad de su vida sin ningún problema. O sea, pueden tener muchas crías. El problema es dónde se pueden liberar esas crías, ¿no? O sea, para mí es una pena tener a los animales, estarlos reproduciendo en cautiverio, y cuando nacen, pues ver que no tengo otra posibilidad que mantenerlos dentro de jaulas, ¿no? México también apuesta, y de hecho, la Reserva de la Biosfera de los Tuxtla son un caso notable de reintroducción que a fin de cuentas demuestra la relevancia de que las soluciones pasen por la economía. En el caso de los Tuxtlas en Veracruz sí ha sucedido porque pues era una zona dedicada a la ganadería, y a partir de que se hicieron las liberaciones de las guacamayas, pues la gente de la zona vio que pues a lo mejor la ganadería sí es, digamos, muy próspera en recursos económicos para quienes la llevan a cabo, pero ahorita pues también ya están viendo que igual con la observación de las guacamayas, el ecoturismo, pues pueden estar ganando lo mismo y recuperar la selva, que es el patrimonio de esas poblaciones de muchos años, ¿no? Ancestral, digamos, ¿no? Digo, porque uno pensaría, tenemos muchas áreas naturales protegidas en zona subtropical,
con climas adecuados para este tipo de especies, y uno pensaría que estas tendrían que ser por vocación natural espacios donde pudiera prosperar los citácidos. No sé, hablo de Manantlán, de Chamela aquí en Jalisco, hablo obviamente de todas las selvas del sureste, Calakmul, Siancán, Lacandona. O sea, tendríamos muchas oportunidades si estos proyectos de protección fueran integrales y realmente conservaran a las especies distintas, ¿no? Sí, la gran ventaja de las citácidas es que son especies residentes, o sea, viven en zonas muy, muy delimitadas y pues son áreas naturales protegidas. Es primero identificar estos lugares donde viven estas especies citácidas. A lo mejor habría que ampliar algunas áreas naturales protegidas para que incluya el área de distribución de las citácidas. En México tenemos 22 especies, las 22, como tú decías, están en peligro de extinción, entonces sería muy, muy valioso para su conservación. ¿Por qué es tan agresivo el negocio ilegal con guacamayas y loros? Víctor Busteros ensaya una respuesta. Antiguamente, y hablo antiguamente en la época de precolombina, ¿no? Prehispánica, las poblaciones indígenas extraían, por cuestiones de sus creencias, extraían a los polluelos de los nidos para llevarlos a sus casas o a sus comunidades, y ahí vivían en estado prácticamente silvestre, o sea, los mantenían libres y eran parte de sus creencias. Y ellos normalmente extraían a uno de los dos polluelos que habían en el nido, permitían que uno de los polluelos se quedara con sus padres para que pues, pudiera seguir prosperando digamos, la especie en la naturaleza. Ahora ya no es así, ahora los traficantes se van sobre los dos críos y si pueden sobre los padres, y lo que es peor, derriban los árboles donde anidan. Los árboles donde anidan son árboles con características pues, muy especiales. O sea, en el caso de las citácidas mexicanas, todas necesitan de árboles o oquedades en los acantilados para hacer sus nidos, o sea, no construyen sus nidos. Si nosotros destruimos esos nidos, pues le estamos quitando pues esa posibilidad de reproducirse, ¿no? De poder anidar y tener a sus polluelos. Digamos que no hay ni siquiera el cuidado de decir, bueno, voy a cuidar de lo que me da negocio. Por lo menos, digo, extraigo todo, pero por lo menos dejo las condiciones para que otras lleguen, ¿no? Ni siquiera cuidan eso. Así es. O sea, es totalmente una extracción irracional. Totalmente irracional. Así como y supongo que en estos últimos 10 años que este país tiene una crisis de inseguridad tremenda, no hay quien se dedique a perseguir este tipo de delitos. Me refiero, están muy preocupados con los que llaman delitos de alto impacto, como para tratar de perseguir a quienes están afectando directamente a la naturaleza. Sí, ha sucedido que pues ahora todos los recursos se están destinando a la cuestión de la seguridad pública, se le han quitado recursos a la protección del medio ambiente y pues sí, realmente pues, ha venido un impacto. En el caso de los citácidos, a partir de la veda que se implantó desde el 2008, en donde está prohibida su comercialización, los citácidos nativos de México, sí ha disminuido, pero se sigue dando, ¿no? O sea, no es que se haya terminado el tráfico de citácidos mexicanos, lo sigue habiendo, desgraciadamente. En América del Norte, en 1970, se contabilizaban 48 pájaros por cada persona. Hoy son 20 pájaros por persona. La disminución es desigual, de acuerdo a ecosistemas, detalla Eduardo Santana. La disminución en hábitats de planicies y praderas es del 53% de disminución de número de individuos contados. En bosques boreales, o sea, bosques de coníferas, como pinos y oyameles, en el norte de Estados Unidos y Canadá, o el que tenemos aquí en Jalisco, siguiendo el filo a más alto de las montañas, como en el Nevado, Manantlán, Cacoma, etc., ahí es 33%. O sea, en las planicies la mitad de los pájaros desaparecieron. En el bosque, 1 de cada 3 pájaros ha desaparecido en los bosques boreales.
En la parte de la tundra del Ártico, en la zona ya sin bosques, ahí son 23%, 1 de cada 5 ha disminuido. Y en los bosques del este 17%, en las costas 15%. Eso me sorprendió un poco, yo pensé que habría más disminución en las costas. Pero hay otros que vienen aumentando. Ahora, para el caso de las aves migratorias, las que nos llegan aquí a México, que anidan allá, pero que pasan a veces 7 meses del año aquí y solamente 5 meses del año en Estados Unidos, aunque aniden allá, es una reducción de 28%. O sea, 28%, una de cada 4 especies migratorias disminuye. Las causas del declive son acusadamente la actividad humana, las mutaciones de la agricultura, por un lado. La primera es pérdida de hábitat. O sea, los procesos de agricultura, de avance de la frontera agrícola, los procesos de intensificación, donde tal vez todo era agricultura, pero existían franjas de vegetación entre una parcela y otra, y para ser más eficiente, pues le quitan eso, o inclusive va decayendo la granja familiar en Estados Unidos y en Canadá. Grandes empresas compran, entonces las diferencias entre los predios desaparecen y haces el área más grande. Todo esto hace que vengan disminuyendo diferentes tipos de hábitats. La segunda causa, además de la pérdida de vegetación natural y de hábitat, puede ser la pérdida de alimento, pero directamente de alimento. Y aquí sí está otros descubrimientos recientes del año pasado y antepasado en varios lugares sobre la caída de las poblaciones de insectos, que inclusive en lugares donde no se ve un cambio de hábitat, los insectos que están en el aire en Alemania, en Puerto Rico, en varios lugares, vienen disminuyendo. En el caso de Alemania, más del 80% en el verano y 60% en todo el año. Entonces, estamos descubriendo eso y claro, nadie anda contando insectos ni viendo insectos. O sea, son menos conspicuos los insectos que las aves. Entonces, la pérdida de alimento es importante. Y si nosotros vemos que un animal se come a otro animal, que se come a otro animal, entonces la pérdida general es muy importante. Pero se debe insistir sobre el problema grave del uso de pesticidas. El otro elemento son los pesticidas. Y aquí ya se han encontrado una serie de pesticidas que se llaman neonicotinoides. Es una familia de pesticidas, suena a nicotina, como la nicotina del tabaco, que tienen diferentes productos químicos. Estas que ya lo que se ha visto es que disminuye la capacidad de reproducción y la capacidad especialmente de asimilar grasa, por lo menos cuando están en migración las aves. Entonces, un ave que el ave llega a un lugar, come, agarra de nuevo la grasa y ya vuela cientos de kilómetros y entonces llega a otro lugar, come y después sigue de nuevo y vuela. Y así, según la especie, son diferentes estrategias. Unas pueden cruzar el mar, otras no pueden. Necesitan las corrientes de aire sobre la tierra, entonces le dan vuelta a los grandes cuerpos de agua. En fin, hay diferentes estrategias. Y bueno, estas las tenemos en México y básicamente estamos envenenando a los insectos y a las aves con esto. Entonces ya se encontró el mecanismo por el cual la incapacidad o la disminución metabólica de poder acumular grasa hace que se tengan que quedar más tiempo y no pueden migrar, y eso disminuye su sobrevivencia y disminuye su éxito reproductivo. El asunto es tan serio que también disminuyeron las aves exóticas introducidas. Para Santana, la cacería con sus regulaciones en Estados Unidos y Canadá no parece ser un problema, pero hay otras cosas que matan millones de aves, como los edificios altos o las luces en la ciudad que desorientan a las aves. Busquemos soluciones, dar presupuestos, aplicar la ley, regular el uso de suelo y de los territorios. Esa es una de las respuestas. En primer lugar,
pues no le corten el dinero a los programas federales, estatales y ahora municipales de conservación de la naturaleza y de manejo de áreas naturales protegidas. O sea, la protección de áreas para mantener que no cambie el uso del suelo es muy importante. Y ese es como el primer elemento. Pero eso no se puede hacer en todos lados, por derechos humanos, por factores sociales, por necesidades económicas. Entonces, lo otro es toda una serie de programas de mitigación que aumentan el costo de la producción, pero son necesarios. O sea, en un aprovechamiento forestal, bueno, escoges una serie de arbolados grandes. En un bosque de pino-encino, el pino no tiene muchas epífitas, no tiene muchas orquídeas, no tiene cavidades, no tiene ramas, tantas ramas horizontales o una corteza tan rugosa como los encinos. Entonces, bueno, pues puedes cortar mucho pino y aparte de las especies de planta que viven en el pino o de las especies que anidan en cavidades, pues hay muy pocas porque no lo sostiene. Pero el encino, un solo encino puede tener 50 especies de plantas viviendo arriba. Orquídeas, bromelias, musgos, helechos, cactus que viven ahí. Es todo un ecosistema que entonces, bueno, pues uno escoge esos árboles para que... De hecho, les dicen Arca de Noé, ¿no? A algunos de esos. Así es. Y la otra cosa es que también tienen más cavidades. Entonces ahí anidan mapaches, tlacuaches, búhos, ardillas, etc. Entonces, el mantener eso, pues sí, tal vez represente una pérdida, pero a la larga es mantener un ecosistema más saludable. La otra, el combate frontal a los pesticidas y a los venenos. En estudiar, detectar y sacar del mercado a todos estos pesticidas, herbicidas dañinos. Entonces, pues son venenos, digo, para eso los usamos, para matar. El asunto es que están matando indiscriminadamente y sube el veneno por la cadena trófica de que el que consumió originalmente el veneno, después se lo pasa al depredador que se lo comió y el siguiente que se lo comió también, y así se va concentrando. Digo, porque no solamente son los insectos, también roedores, por ejemplo, que mueren envenenados y llega una ave a devorarlos y se envenenan. Así es, y digo, en los cañaverales pues se usa veneno para roedores. Entonces, hay toda una serie de los proyectos de las rapaces y de los gansos ya nos está diciendo lo que tenemos que hacer porque han sido exitosos. Podemos ayudar a las aves en nuestra casa poniendo comederos, hacer jardinería produciendo comida para las aves, pero finalmente entramos a las razones de fondo. Y las razones de fondo, pues es los patrones de consumo, los sistemas de valores, la dominancia del mercado por sobre la sociedad y la ciencia, el individualismo y el egoísmo por sobre el bien comunitario, que causa que no hagamos lo suficiente y que no invirtamos lo suficiente. Según Kipling, es la mujer la que puede meter al orden a los gatos y tal vez evitar que abonen la extinción de las aves. Aunque se trató de una seducción mutua tras elogiar la belleza femenina, esto respondió la hembra. Que era sabia no me era desconocido, mas hasta ahora no sabía que fuera hermosa. Por eso voy a hacer un trato contigo. Si alguna vez te digo una sola palabra de alabanza, podrás entrar en la cueva. Dice Kipling que acordó la hembra de Homo con el astuto felino. Habrá que ampliar ese acuerdo en estos tiempos en que el diálogo permite lo civilizado y quizás podría tolerar a lo silvestre. La ciencia moderna ha revelado las profundas raíces de la vida. Nos ha demostrado que tanto el complejo Homo sapiens como la cucaracha más vil derivan del mismo proceso evolutivo, es decir, una sola fuente. Estamos conectados todos y sin embargo el ser humano moderno, el que inventó la ciencia, el que deriva de la revolución científica, no se quiere reconciliar con esa realidad.
Vemos sobre todo a los insectos como seres totalmente opuestos y distintos a nosotros, pero además no hemos comprendido cómo entre ellos las relaciones son importantes para que no se conviertan en problemas como transmisión de enfermedades, plagas y una serie de procesos que terminan siendo negativos porque los humanos alteramos las propias cadenas tróficas. Esto se ve, por ejemplo, con la cucaracha, con la araña, con los saltamontes, con toda una serie de animales que consideramos que no deben estar presentes en nuestras vidas y que al exterminar desequilibramos las cadenas y después propiciamos que los otros animales se conviertan en plagas. Esto explica en buena medida por qué muchos insectos están ahora en peligro de extinción y otros seguramente van a prosperar enormemente en los tiempos de cambio climático. Y también al vivir en ciudades, los humanos tratamos de marginarnos justamente de este entorno silvestre del que venimos. No obstante, estos espacios modestos, donde hay árboles, donde hay pastos, donde hay suelos, son espacios que pueden ser clave para la supervivencia de animales de todo tipo. Hablando de insectos, hablando de abejas, por ejemplo, que son valiosas y que han sido consideradas uno de los animales más importantes de los que le dan servicio al hombre. Hablando de murciélagos, que tienen una pésima reputación y sin embargo son valiosísimos como polinizadores, como insectívoros, como dispersadores de semillas. Hablando también de aves, las aves que se están extinguiendo de entornos naturales encuentran en estos ecosistemas que tienen agua y que tienen follaje y que tienen frutos la posibilidad de mantener y ser viables a futuro. La ciudad, paradójicamente, que niega la naturaleza, termina siendo un espacio donde la naturaleza se reapropia del proceso. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.